Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Hermanos, buenas noches a todos. Con la ayuda del Señor, vamos a ir directamente a nuestro tema. Nuestro tema de esta noche es una iglesia que da. Hermanos, dar es un término muy amplio, que abarca muchas acciones, acciones nobles, acciones dignas. Y tenemos en la palabra de Dios un montón de ejemplos. Menciono solamente algunos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 5 en adelante, tenemos allí a un joven, un niño, que un día quiso ir a escuchar al Señor. Y su mamá le preparó una vianda para el viaje. Eran panes y peces. Pero este joven llegó al lugar estando allí, cerca del Señor, cerca de los apóstoles. Había una gran multitud allí ese día. Pero este joven compartió, quiso dar aquello que su madre le había dado. Y el Señor Jesús usó estos panes y estos peces para hacer un gran milagro ese día.
donde una gran multitud se sació. Pero si seguimos avanzando, por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, tenemos allí una viuda, una mujer que carecía de recursos. Ese día ella dio, y no dio de lo que le sobraba, sino que dio todo lo que tenía. Por eso el Señor Jesús dijo de ella, esta mujer dio más que todos, porque lo dio todo. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, allí en el capítulo 18, tenemos un matrimonio que también da de sus bienes personales, pero también da consuelo, ayuda, da. Un día estaba allí ese gran hombre de Dios, Apolos, un excelente orador, estaba allí dando su mensaje. Un mensaje tremendo, pero Aquila y Priscila percibieron algo, que ese mensaje no estaba siendo completo. Y ellos quisieron, le dijeron, cállese, sino que esperaron que termine y lo llamaron privadamente y le corrigieron. Hermanos, eso es dar. En la palabra de Dios tenemos hombres y mujeres que dieron en la Biblia y fuera de la Biblia. Tenemos hombres y mujeres que dieron. Pero sin embargo, hermanos, nadie dio más que nuestro Padre Celestial. Nadie dio más que a su Hijo Jesús. Nuestro Padre nos dio a su único Hijo. Y el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y el que da su vida, lo da todo, no se guarda nada. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. En la palabra de Dios hay una serie de iglesias que hacen honor a este término de dar. Y estas son las iglesias de Macedonia. Y Pablo nos cuenta, nos informa sobre estas iglesias en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 8, 2 Corintios, capítulo 8, que vamos a leer, verso 1. Dice así, el apóstol Pablo dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Hermanos, acá tenemos
Podemos extraer de esta cita lecciones prácticas sobre este tema, para nuestra vida, sobre este gran tema, sobre este gran privilegio de servir y de dar. Había en aquellos días pobreza en Judea, principalmente por la persecución que se había desatado sobre el pueblo de Dios. Era una situación socioeconómica terrible. Los creyentes eran desheredados, echados de sus hogares, se los ponía en la calle sin más. Estaban al desamparo total. A esto hay que agregarle, sumarle las catástrofes naturales, como el hambre que asoló gran parte de Oriente Medio en tiempos del emperador Claudio. Esto lo podemos chequear en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 18, donde el historiador y médico Lucas nos narra, nos cuenta cómo era la situación en ese lugar. Ahora, pero aún en ese cuadro de miseria, de abandono, Dios jamás abandona y desampara a los suyos. Fue entonces cuando los hermanos de las iglesias de Macedonia comenzaron a dar a los necesitados. Y ahora, ¿qué de los macedonios? No, tampoco la estaban pasando bien. Macedonia era una provincia romana más al norte de Acaya. Esta ciudad estaba sufriendo también grandemente, y había varias razones. Había guerras civiles perpetradas por generales romanos. Estos eran rivales y ambicionaban puestos grandes, por eso estaban guerreando continuamente. Pero esto también hay que agregar la explotación voraz de todos los recursos naturales y minerales, como ser frutales. Estaban dejando a estos pueblos en una miseria y ruina total. Ahora, aquí Pablo utiliza el ejemplo de estos hermanos macedonios para inculcar el hecho de dar, con el fin de remediar la crisis de estos hermanos que estaban atravesando situaciones terribles. Ahora estos hermanos no pensaban en sí mismos, sino que pensaban en su prójimo. Hermanos, qué gran lección vamos a encontrar aquí. Eran hermanos que atendían las necesidades de su prójimo. De aquellos, ellos estaban mal, pero había otros que estaban peor y a ellos iban en ayuda. En el verso 2 leemos que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad, hermanos, no depende de la cantidad de dinero o de las cosas que uno tiene, sino que es un asunto del corazón, es un asunto interior. Uno de los grandes milagros que se producen en las personas que están en Cristo. Y ustedes saben que por naturaleza somos egoístas. Pero en Cristo Jesús, cada uno de nosotros puede, si nos ponemos en sus manos, podemos ser generosos para con los demás. ¿Y por qué esto es posible? Porque como dice Pablo allí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 16, donde él expresa esto, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo siempre hubo, en la mente de él, jamás hubo ideas de odio, de venganza, de rencor. Sino que en la mente de Cristo estaba eso de ayudar
de servir, de dar, de tener compasión. Hermanos, cada uno de nosotros debe tener la mente de Cristo. De modo que si tenemos la mente de Cristo y no hay ambiciones en el corazón, hay deseos de servir, hay deseos de ayudar, hay deseos de dar. Hermanos, el Señor todo lo que hacía era porque Él tenía compasión. Compasión por los demás. Él miraba y tenía compasión por las almas. Y hermanos, eso es algo que cada uno de nosotros debe poseer, compasión ante las necesidades de los demás. Verso 3. En el verso 3 estos hermanos llegaron a dar aún más de lo que podían. Y sin que nadie se los pidiese. Para ellos el hecho de compartir, de dar, era un privilegio y no una carga. Y daron con agrado. Y sabían que daban a Dios. Cuando se da a los demás, se da a Dios. Ahora, no era necesario, hermanos, que Pablo los motivara, los empujara, los exhortara a dar, sino que ellos tomaron esta gran iniciativa de dar, de proveer para los demás. Como la viuda que he mencionado al principio. Esa viuda que proporcionalmente dio más de lo que podía. Dio según su capacidad. Ahora estos hermanos no tenían mucho, pero dieron de acuerdo a sus capacidades. En el verso 4 hemos leído, no fue necesario que Pablo los presionara, sino que tomaron ellos la iniciativa, pero más, suplicaban, con muchos ruegos, tener el privilegio también de dar, de participar de esa ofrenda. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido esta visión? Hermanos, dar no es una carga, es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque es algo, todo lo que damos, el Señor lo registra en los cielos. Todo cuanto damos, aunque sea un vaso de agua. El Señor Jesús dijo, si damos aún un vaso, no perderá su recompensa. Hermanos, todo lo que hacemos tendrá eco allá en la eternidad. Todo cuanto hacemos se está registrando, se está anotando allí. Por eso la Escritura dice que nuestro tesoro debe estar allá en los cielos, donde no hay ladrones que roben, donde no hay roedores que destruyan el tesoro que guardamos allí. Hermanos, por eso para estos hermanos era un privilegio dar para el Señor. Ahora, Pablo, este versículo 4 parece indicar que Pablo, conociendo la situación de estos hermanos que no la estaban pasando bien en cuanto a lo económico, por eso no les pide nada. Pero ellos, por voluntad propia, insistieron, le rogaron para ayudar a los hermanos necesitados. Ellos sabían, los macedonios sabían que el hecho de ayudar, ofrendar,
era un servicio al Señor, un servicio a Dios. Hermanos, dieron con privilegio. Ahora, no es común esta conducta. Hermanos, la palabra de Dios, el apóstol nos anima a tener esta mirada, esta visión de este privilegio de dar. Gracias a Dios tenemos hermanos que dan con alegría. Pero aquí no es la idea de que solo unos pocos den, sino que todos aquellos que podemos dar para la obra de Dios. Qué bueno es dar para los misioneros, para aquellos. Saben, hermanos, aquí hay un detalle que no estamos teniendo en cuenta. Estos hermanos ofrendaron sin saber a quién estaban dando. No es como nosotros ahora que sabemos a quién llega, a quién no. Estos hermanos daban sin saber a quién daban, pero solo sabían que daban para el Señor. Hermanos, qué lindo es ofrendar para los misioneros, dar a aquellos hermanos que están trabajando de tiempo completo en las provincias, quizá privados de muchos bienes, con escasez, no sabemos. Pero no solo para los misioneros de nuestro país, sino que la obra abarca todo el mundo. Ayudar hasta más allá, hasta el fin del mundo. Como dice la palabra de Dios, que el Evangelio debe llegar hasta lo último, hasta el último lugar de la tierra. No debe quedar una sola alma que no haya escuchado el mensaje y haya recibido la ayuda de los siervos de Dios. En el verso 5, hermanos, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Ese amor y sacrificio eran sacrificios sublimes hacia los más necesitados. Sobrepasó aún más. Pablo no esperaba tanta entrega, tanto deseo de dar. Él se sorprendió, era algo que no esperaba. Vamos a decir, se llevó una sorpresa. No esperaba tanta misericordia de estos hermanos. Él creía que los conocía, pero no los conocía. Porque estos hermanos hicieron más de lo que Pablo esperaba. Hermanos, el Señor siempre espera más de nosotros. Él conoce nuestra limitación, nuestra miseria, nuestro egoísmo, conoce. Pero Él siempre espera más. Él no se conforma con que ayudemos poco, Él quiere que siempre ayudemos más. Obremos más, trabajemos más para su causa, para su gloria. Hermanos, estos macedonios se dieron en primer lugar al Señor. Entregaron sus vidas al Señor. Reconocieron sus pecados. Pero enseguida, a continuación, pusieron sus vidas al servicio del Señor. Se pusieron a sí mismos a la entera disposición del Señor. Pero no solo del Señor, sino del apóstol Pablo. A él también había que servir, había que ayudar, había que dar.
pero también al apóstol y también a los demás hermanos que la estaban pasando mal. Ahora, estos hermanos no solo dejaron caer unas monedas, unos denarios allí en la bolsa, sino que se dieron, entregaron sus vidas al servicio del pueblo de Dios. Hermanos, qué gran enseñanza nos dan aquí estos hermanos. Y aquí Pablo quiere que los hermanos de Corinto eran un pueblo, una ciudad próspera, con muchos dones, con muchos hermanos pudientes. Y él quería que también ahí la chispa de la bondad, de la misericordia, también se prenda allí. Quería que estos hermanos de Corinto aprendan e imiten la gran obra de los macedonios. Pero esto no se queda allí, hermanos. La palabra de Dios es también para nosotros. Pablo, la palabra de Dios, nos anima a nosotros también a dar más allá de nuestro recurso, más allá de nuestra fuerza. Dar. Hay un hambre espiritual. Como alguien dijo, nuestra patria tiene una crisis moral y espiritual. Y hermanos, en ese ambiente cada uno de nosotros debe ser luz y sal. Luz porque es un mundo en tinieblas. Y la sal porque este mundo se está descomponiendo. Va camino a la corrupción, a la descomposición moral y espiritual. Y es allí donde el Hijo de Dios debe dar con todas sus fuerzas. Estos hermanos pusieron a disposición de la obra sus vidas. No solamente dieron sus bienes, sino que entregaron sus vidas. Ahora, allí donde hay una necesidad, un anhelo, un deseo debe estar allí. El creyente presente para suplir, para ayudar. El hermano Pedro Fuentes el día lunes nos dio un gran mensaje, un mensaje amplio de todo lo que puede dar el Hijo de Dios. No solo bienes materiales, pan, comida. Hay otras necesidades espirituales. Personas preocupadas. Personas desesperadas que quizá tienen de todo, pero hay algo que le falta. Hay algo que falta en sus vidas, y eso es algo que solo Dios puede dar. Ya que la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás es añadido. Qué lindo es, hermanos, que hablemos en nuestra patria, en nuestro lugar, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, de que hay alguien preocupado, que está preocupado, está desesperado por encontrar un pecador que se arrepienta. Y hermanos, para esa misión, para esa tarea estamos nosotros. Para eso nos salvó. Para eso nos trajo a su luz. Para que nosotros también, como Él dio su vida por nosotros, para que también nosotros demos lo mejor de nosotros para crecer, para que su reino aumente, para que la palabra de Dios corra en cada corazón,
Y hermanos, voy terminando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos haga propicios para dar nuestro tiempo, todo aquello que el Señor nos dio, para que lo compartamos. Y que todo sea para la gloria de Él y para la bendición de aquellos a los cuales damos y predicamos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Buenas noches, hermanos. Le agradecemos a Juan Carlos por poder traer el estudio de este miércoles, por poder abrir la palabra de Dios y por poder aprender cada vez más de su palabra. Ahora recordemos, hermanos, el miércoles 20:30, reunión de estudio y oración, como lo venimos haciendo todos los miércoles, y el domingo a las 11 la cena del Señor y después la predicación y el encuentro familiar. Y ahora sí, nos despedimos con una oración. Oremos. Señor, te agradecemos por el día de hoy, porque podemos aprender cada día de tu palabra, porque podemos tener el privilegio de abrir la Biblia, Señor, porque podemos aprender siempre cosas que tú nos enseñas, Señor. Y ahí también te agradecemos porque podemos tener las reuniones virtualmente, Señor, porque podemos expandir tu palabra gracias a las redes sociales, Señor. Y te queremos pedir que nos bendigas a cada uno de los hermanos que están viendo la transmisión, Señor, y que nos cuides a cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo. Amén.